¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 7.600 personas entre propietarios de casas rurales y fans del turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y de la asociación Los Pueblos Mágicos. En el programa de hoy te hablo de un pueblo donde se ha rodado un episodio de la serie El Camino Interior. Un pueblo donde tienes que probar el botillo. Un pueblo que se ha bautizado como el oasis del Camino de Santiago. En este pueblo, la periodista Ana Rosa Quintana se casó con su primer marido, el periodista también Alfonso Rojo. Turismo León, uno de los hashtags a utilizar cuando lo visites. De un pueblo donde te tienes que hacer para Instagram una foto en su piscina fluvial. ¿Sabes ya de qué pueblo te voy a hablar? Si pensaste Molina Seca, acertaste. Algunas pinceladas de su historia. En tiempos de los romanos ya tenía Molina Seca organización urbana a causa de su importancia como núcleo minero, como se demuestra por el descubrimiento de unas labores subterráneas en las proximidades del viejo Pago de Santa Marina, correspondientes a una explotación minera romana posiblemente del siglo I. Siglos después, en ese lugar se levantará una ermita en honor a Santa Marina. A partir del siglo XII sufrió un acelerado desarrollo económico con el auge de la agricultura, la ganadería, la artesanía, ligada a los viejos oficios como sastres, zapateros, carpinteros, herreros y las pequeñas industrias de los molinos, hornos y fraguas. Este desarrollo económico fue unido al desarrollo urbano, con lo que nuevos pobladores vinieron desde distintas partes de la península e incluso desde más allá de los Pirineos. El conde Ramiro Froilaz dio en arras a la condesa doña Elvira la villa de Molinaseca en 1168. Durante el medievo, Molinaseca perteneció al señorío de Ramiro Froilaz, sobrino del Cid Campeador. Posteriormente, se repartió entre la abadesa de Carrizo, el abad del monasterio de Sandoval y el obispo de Astorga. Fue declarada conjunto histórico-artístico en 1975. Cuenta con casi 10 siglos de historia y título de villa desde 1134. Y en 2021 entró a formar parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. ¿Y qué puedes ver? La iglesia de San Nicolás de Bari, la calle Real, el puente de los peregrinos, el santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Este santuario, el actual, es el resultado de la reconstrucción interior y exterior llevada a cabo a finales del siglo XVII y principios del XVIII por devoción de don Antonio de Castro y Yebra, cura de esta villa, y de su sobrino y sucesor, don Juan Antonio de la Vega y Castro, cuyos enterramientos de los años 1598 y 1727 están en el templo. Con ellos coincidió también la construcción de la iglesia parroquial de San Nicolás. ¿Qué más puedes ver? La casa nobiliaria Cangas y Pambley, la talla de canon en árbol vivo. Coloquialmente esta talla se la conoce como el Buda de Molinaseca. Esta escultura realizada en un nogal vivo es una representación femenina de Buda, conocida entre los japoneses como kanos, cuyo significado simbólico está ligado a la compasión. El crucero del Santo Cristo, el monolito de hermanamiento con Shikoku. Este monolito conmemora el hermanamiento entre la ruta jacobea y el camino japonés del Shikoku Enro. La Plaza del Rollo, la Plaza García Rey y la Plaza del Santo Cristo. No puedes dejar de darte un baño en las aguas cristalinas de la piscina fluvial de Molinaseca junto al puente. Plan que te recomiendo. Muy cerquita de Molinaseca puedes visitar la bodega Prada a Tope, el Falcon Crest español, y cuando llegues entenderás por qué te lo digo. Duración aproximada de la visita, 1 hora y media. Si lo que te gusta es hacer senderismo, por este pueblo pasa el Camino de Santiago, el camino francés, de Molinaseca a Villafranca del Bierzo, una ruta de 32 kilómetros. Vas a pasar por lugares de interés, como es el Castillo de los Templarios de Ponferrada, la Basílica de la Encina de Ponferrada,
la iglesia de San Esteban de Columbrianos, la ermita del Divino Cristo de las Fuentes Nuevas, la iglesia de San Ildefonso de Camponaraya, el convento de San Francisco, la iglesia de Santiago, la colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo. Por cierto, cuando llegues a final de la etapa en Villafranca del Bierzo, date un bañito en la piscina fluvial del pueblo. Además, hasta noviembre se celebra en Villafranca la exposición Las Edades del Hombre. Otras rutas de senderismo. Desde Molinaseca, la ruta de los miradores, las huertas, los puentes de Malpaso y la ruta de Molinaseca, Riego de Ambrós, Molinaseca. Una curiosidad, por aquí pasa el río Meruelo, por donde antiguamente había varios molinos que construían encima del agua para aprovechar su fuerza, pero dependiendo de la época del año, funcionaban o no. Es decir, a veces el agua del río no llegaba a esos antiguos molinos, haciendo que quedasen secos, y de ahí viene el nombre del pueblo, Molinum Sicum, molinos secos, Molinaseca. Ya que estás en Molinaseca, acércate a ver Ponferrada, que lo tienes muy cerquita, donde además de ver el castillo templario, te aconsejo que veas el Museo de la Radio. Luis del Olmo, uno de los locutores de radio más famosos de España, nació en esta localidad. El museo incluye más de 300 dispositivos antiguos y cuenta la historia de la radio y sus distintos usos, tanto propagandísticos como informativos. Durante el recorrido se pueden escuchar pasajes míticos de la historia de la radio de nuestro país. Para contactar con el museo, informarte de la visita, el teléfono 957-456-262 o el email museoradio@ponferrada.org. Fiestas que no te puedes perder en Molinaseca. El encuentro de los tamborileros que se celebra cada año en agosto. Las fiestas de San Roque en agosto. Y ya si nos vamos a noviembre, el famoso Magosto, una de las tradiciones más arraigadas en el Bierzo que marca el otoño en la comarca. Esta tradición, muy vinculada a la zona, se basa en las castañas, en el fuego, en los chambombos y en el vino. Y después de un intenso día por Molinaseca y alrededores, ¿dónde dormir? Te recomiendo dos. Uno, la Casina de la Yeye, en San Cristóbal de Valdueza, a 8 kilómetros de Molinaseca. Y otro, la Casa Rural María, en el mismo Molinaseca. Y ahora te dejo descansando plácidamente, porque la próxima semana te voy a llevar a otro pueblo si tú quieres.